Bienvenido Julio González, cantautor y escritor uruguayo, al programa La Biblia del Espectáculo para todo Uruguay. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo ¿Bien? estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, estoy muy bien. Bueno, te hice en pie, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Cuesta mantenerse en pie en cuanto a lo musical, a tu vida artística en Uruguay? Bueno, en realidad yo soy bastante nuevo, bastante amateur en este tema. Si bien empecé a escribir a los 14 años de edad, Ujú. ya empecé a componer a los 14 años de edad, mi vida estuvo directamente en otro lugar. Nunca me pude dedicar profesionalmente a la música, sin embargo la música siempre formó un espacio muy importante para mí, pero no lo hacía. Estoy comenzando, bueno, tuve la buena fortuna de contactarme con gente muy importante, como por ejemplo con Max Capote, que es mi coproductor, Ujú. y fue el que me dio las primeras armas como para poder, herramientas como para poder salir en este mundo. Y es un mundo apasionante, literalmente es un mundo Acá estamos apasionante. con el maestro Capote, arrancando una nueva production acá. Sí, regrabando de vuelta el tema Mil ladrillos en el viento, con este genio de la música. Arriba. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar todo. Con todo. Vamos a empezar a trabajar como queda. Se vienen cosotas. Grandes cosotas. Vamos arriba. Te encontré entre sombras y polvo, con el alma hecha pedazos sin voz. Viejo lobo de asfalto y silencio, cada herida me contó quién sos. Tus ojitos, dos luceros cansados, que aprendieron a esquivar el dolor. Pero en mis brazos temblaste distinto, y entendimos el lenguaje del amor. Porque hay amores que no tienen nombre, ni promesas ni final feliz. Pero en tus patas cansadas de mundo vi la historia que escribimos aquí. Y ahora ladras en el viento, cada noche me abrazas desde el sol. Sigo oyendo tus pasos pequeños en el eco de mi corazón. ¿Cuándo fue que comenzaste tu primera etapa profesional? Que tuviste el apoyo de Max Capote como ahora que es el coproductor musical tuyo nuevamente. ¿En qué etapa de tu vida? ¿Hace muchos años, Julio? En realidad, sí, yo como te decía, empecé muy joven a escribir, pero nada, y a nadie le gustaba mi música, nadie me decía, vos sos, no, esta música es muy cursi, esta música no le va a gustar a nadie, sos feo, me decía, tenés los dientes torcidos, me decía. Pero bueno, nada, la cuestión es que yo hace unos 14 años empecé a grabar con Max en las usinas del MEC, acá en Uruguay, en los estudios del MEC, y ahí conocí a Max hace como unos 14 años más o menos. Y ahí empecé como de a poquito a tomar confianza con la música. Y Max me decía, no, pero vos tenés que mostrar esto, tenés que, ¿no? Y nada, literalmente lo dejé como en un segundo plano hasta el año pasado, donde hice una especie de recopilación de todas esas canciones que había guardado, había grabado durante muchos años. Hice como una especie de lanzamiento, empecé a remasterizar, empecé a grabar. Y bueno, Max me ofreció justamente grabar con él en sus estudios. Y bueno, y ese fue básicamente el salto que di en esto de la música. Claro, pero me quedé pensando en lo que dijiste recién. ¿Quién te dijo esas barbaridades de que eras feo y de que los dientes? O sea, me parece horrendo que alguien diga eso, porque aparte sos una persona estéticamente bien, o sea, no sos para nada feo. ¿Te hicieron bullying de alguna manera? ¿Quién? ¿Productores? ¿Colegas? No, mirá, en realidad el bullying comenzó, literalmente empezó en la escuela, empezó en la escuela. Tuve una maestra que le dijo a mi madre en sexto año de escuela, dijo, su hijo va a tener muchos problemas en el futuro. ¿Por qué? Porque su hijo es muy soñador. Entonces, su hijo no encaja, porque es muy soñador, siempre está soñando, siempre está pensando en cosas que no son reales, habla de música, habla de cine, habla de cosas que no tienen nada que ver. Y ya ahí fue como una especie de un antes y un después. Mi madre eso le preocupó mucho y tuvo una construcción de que soñar estaba mal, ¿no? Todo lo que tenía que ver con soñar estaba mal. Después cuando empecé a integrarme en el tema de la música, empecé a escuchar esas primeras cosas
que me decían, eran más que nada amigos, colegas, ¿no? Decía, me dice, no, pero mirá cómo tenés los dientes torcidos, tengo una abertura en los dientes, parecés el conejo de la suerte, no encajás en este mundo. Y bueno, y nada, fue como que me fui de a poco escondiendo en las letras, y también hizo, de hecho, las letras, lo hice un poco, tengo muchas de mis letras que tienen que ver con esas historias, ¿no? Con el bullying, tiene que ver con eso también, ¿no? ¿Lo sufriste mucho, Julio? Te afectó mucho, ¿no? Bueno, fue complicado la historia, ¿no? Yo vengo de una familia muy humilde, yo empecé a trabajar a los 8 años de edad, entonces la música era como que un refugio para mí, siempre fue un refugio para mí. Más que un pasatiempo, más que algo que amara, es el amor de toda mi vida, fue un refugio. Yo en la música encontré justamente eso, ¿no? Y bueno, fue complicado, pero de hecho mi música, mis letras tratan de esto, ¿no? Porque ojo, mirá Marcel, me pasa ahora de grande. Cuando yo empecé con la música, me dicen, no, pero tu música está desactualizada, tu música, a la gente no le va a gustar tu música, porque habla de cosas antiguas. Y mi música habla de rescatar los sueños, habla de empoderamiento, habla de valores, habla de salir adelante, habla de caerse y volver a levantarse. Y habla de amor, hablo mucho de amor. Entonces como que hoy día mucha gente me ha dicho, mucha gente joven también me ha dicho, no, pero tu música es vieja, tu música es antigua, no se va a escuchar tu música. Y bueno, me pasa actualmente. No pensé que fuera que fuera tan cruel todo, el ambiente, los colegas, la gente, la verdad. Pero como bien dice uno de tus temas, vale la pena vivir, ¿no? Exacto. Bueno, sí, de hecho un poco se trata de eso. Esa es un poco mi horizonte, ¿no? Ya. Yo pongo en mis letras justamente esto, ¿no? Que vale la pena vivir. Que de hecho tengo un álbum que se llama Sigo de Pie, que justamente habla de eso, ¿no? Que no importa las veces que te caigas, sino las veces que te levantás. Pero ojo, que los colegas, no voy a hablar de los colegas porque los colegas no fueron básicamente los que me hicieron bullying. De hecho, los colegas fueron los que me fortalecieron Qué y fueron los fuerte. que me Pensé sacaron, que eran fueron los colegas que me también. ayudaron. Fue más que nada el hecho de la gente más cercana, ¿no? Amigos, gente que también quizás estaba en la música, pero estamos hablando de otras épocas. Estamos hablando, yo tengo 50 años y estoy hablando de esto cuando yo tenía 15, 16 años, cuando empecé con mis primeros pasos en la música. Hoy día, de hecho, los colegas me han apoyado muchísimo y son los que me han dado para adelante para que continúe en esta carrera. Hubo días que no amanecían, solo sombras en la habitación. El reloj marcaba otra caída, mi reflejo era una contradicción. Luchaba con dragones invisibles, me dolía hasta la respiración. Y aunque todo estaba en pie afuera, yo era ruina, yo era desolación. Dos veces le grité en silencio, ya no quiero más dolor. Pero en el eco de mi infierno escuché una voz menor. Decía, no te vayas, aún hay sol. Aunque ahora estés de espaldas al amor, tu historia no termina en este abismo. Mira atrás, ya no sos el mismo. Si estás leyendo esto, si estás cantando hoy, es porque hay una luz que no se apagó. ¿Te sentís como un humano contra el viento? Sí, sí, Sí. me siento como un humano contra el viento. Digamos que quizás toda mi vida me sentí como un humano contra el viento, me sentí como que estaba yendo contra la corriente, porque justamente, ¿no? Hablar de perseguir los sueños, hablaba de eso, ¿no? Mucho de perseguir los sueños y seguir atrás de los sueños. La gente me decía, anda a trabajar, anda a hacer las 8 horas, ¿no? Y de hecho, las 8 horas le hice toda mi vida. Ya. Toda mi vida. Y yo siempre sentía que no era por ahí. ¿Ok? Entonces dije, bueno, voy a tratar de alguna manera no dejar de hacer las 8 horas, pero empezar a buscar mis sueños, a pelear por mis sueños.
Claro, porque en tu vida también no has trabajado, no sé si lo seguís haciendo en marketing, comercio exterior y también como docente, ¿no? Yo tengo una maestría en neurociencias y Ajá, doy clases de neuromarketing, de sí. neuroventas y de tecnologías de la información. Ya hace unos cuantos años que lo hago. Y de hecho, a mis alumnos, yo siempre les hablo de eso. Yo siempre le pongo la cuota de que no solamente el tema de lo técnico, lo que uno pueda aprender de los libros, literalmente, o de la experiencia, hablo de esto, ¿no? Del sueño. Que tengan fijo los objetivos, que tengan fijo el sueño, que persigan el sueño, que no se dejen abatir, más allá de que todo el mundo diga, no, que no se puede, nada, para adelante, seguir para adelante, siempre para adelante. Sos autor también de cuentos y libros, ¿verdad? De cuentos y libros. Sí, Contame, ¿qué en tipo de realidad, cuentos, qué tipo de libros dirigidos a qué público, a qué edades, por ejemplo, a todas las edades? sí, mirá, Marcel, yo cuando me empezó a gustar el tema de escribir, desde muy chico me empezó a gustar escribir, lo hacía literalmente sin ningún tipo de formación, ¿no? Me gustaba, yo siempre leía mucho, entonces eso a leer me ayudó mucho, ¿no? Y empecé a escribir de joven, empecé a escribir música, empecé a escribir canciones, pero después más grande, ya con 19, 20 años, quise hacerlo de manera más formal. Entonces ahí a talleres de escritura propiamente dicho, y bueno, ahí empecé a escribir cuentos. Primero eran cuentos infantiles, después fui escalando, cuentos más del género fantástico, y Claro. después empecé a escribir para teatro, empecé a escribir guiones para cine, Ah, qué para bueno. televisión, y bueno, después empecé a escribir libros. Los libros eran más técnicos, los libros eran más pensados en lo que yo hacía, en neuromarketing, neuroventas, marketing digital y ese tipo de cosas. Sobre música, no escribir sobre música, no, esto es bastante nuevo para mí. Si bien tengo una formación de muchos años después de lo que Ujú. tiene que ver con el canto, sobre todo, sobre música no he escrito nada todavía. Camino despacio, contando mis huellas. Cada tropiezo me enseñó a levantar las manos vacías, el alma despierta, y cada caída me enseñó a volar. Hay días de sombra, hay días de gloria, y en cada segundo hay un nuevo empezar. La vida me abraza, me cuenta su historia, y yo le respondo queriendo escuchar. No todo fue fácil, no todo era mío, pero aprendí que hasta el viento es amigo. Gracias por todo, por cada momento, por los días de calma y los de tormento, por cada palabra que me dio sentido, por lo que gané y por lo que he perdido. Gracias a la vida, por cada latido, por abrir mis ojos, por seguir aquí. Ahí. Ahora lo próximo que se viene es un álbum que hicimos con un DJ acá en Uruguay, DJ Primo, que es un álbum totalmente electrónico. Es un álbum que hicimos una función electrónica. De hecho, sacamos un tema hace poco que se llama Sé quién sos, que habla justamente de ir contra el bullying, ¿no? Justamente habla de eso, que aparte fue increíble, porque en menos de 24 horas, tuvo 44.000 reproducciones en TikTok. Una Wow. cosa que para nosotros fue un hito, en menos de 24 horas, literalmente. Y ahí me di cuenta realmente que la gente se siente conectada con el mensaje, se siente conectada con la música. Y dijimos, bueno, es por acá. La gente de a poco empezó a responder. Y a mí además es un tema romántico. Te vi marcharte en la estación, dejando un hueco en mi canción. Quise llamarte, pero no. Mi orgullo ató mi corazón. Te di mi risa y mi dolor, mi vida en cada amanecer,
Pero al final fui yo el error, te amé de más, lo puedo ver. Y ahora el eco de tu voz me sigue por la ciudad, preguntándome si fui yo o si no supiste amar. Algo así. Qué bien, qué linda voz, qué bueno. Fue más fácil ver tus ojos que entender lo que escondían. Más sencillo darte abrazos que quedarme en tus heridas. Yo pensé que con amarte se borraban los temores, pero amar también es vernos cuando caen los colores. Fue más simple darte besos que mostrarme en mis desvelos. Más sencillo estar contigo que pedirte un consuelo. Y aunque siempre te esperaba con la luz de mi cocina, me sentí como un fantasma paseando por la rutina. Nos faltaron más abrazos, nos sobraron los pretextos. Nos callamos tantas cosas, por orgullo, por respeto. Y aunque todos nos veían como el cuadro más sincero, había sombras en las formas que pintamos con esmero. Te fallé por no entenderte cuando el mundo te pesaba, por quedarme en mis silencios cuando el alma te temblaba. Preferí no hacer preguntas para no soltar mi escudo, y perdí lo más valioso por no hablarlo, por ser rudo. Yo también guardé mis dudas para no soltar el hilo. Me aprendí a dormir despierto por si acaso había un ruido. Esperaba tus palabras como quien espera el día, pero a veces en tu abrazo no encontraba la alegría. Nos hicimos compañía sin tocarnos la conciencia. Nos dormimos lado a lado con la ausencia en la presencia. Y en lugar de abrir el alma, preferimos la costumbre, como quien repite un paso y se olvida de la cumbre. No te hablo desde el reproche ni pretendo ser castigo. Solo quiero que me escuches con el pecho, no el oído. Porque amarte fue mi vuelo, fue mi faro en tantas noches. Aunque a veces me callara por no herirte con reproches. Y no quiero que esto acabe en el eco del quizá. Si aún me tiembla la voz cuando te escucho respirar. Tal vez fuimos los valientes en un mundo que se apura. Los que amaron sin libretos entre sombras y ternura. Nos faltó romper el hielo cuando el alma lo pedía. Nos sobró mirar al cielo sin saber que se perdía. Pero aún en esta calma, donde el miedo se disfraza, hay un te amo que resiste, caminando por la casa. Lo que no dijimos duele, como duele lo vivido. Pero si aún hay un camino. Bienvenido Juan Carlos Yela, actor colombiano, al programa La Biblia del Espectáculo para todo Uruguay y el mundo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Marcel, muchísimas. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Qué maravilla estar aquí en este espacio tan bonito.
Bueno, sos un gran actor y hoy por hoy estás por partida doble en televisión con Manual para Ninjas en tele y en teatro Yo no soy NN. ¿Es así? Así es, sí, señor. Estamos estrenando los dos formatos. El primero, que es Manual para Ninjas, es una serie que habla sobre los fracasos y las dificultades que llevamos a diario en la vida. Y justamente acabamos de vender toda la taquilla de este fin de semana de Yo no soy NN, que es un homenaje a las 6.402 víctimas de los mal llamados falsos positivos, que es un suceso que ocurrió durante una época de un gobierno en donde desaparecieron a muchos jóvenes y que pues hasta ahora están empezando a salir a la luz y a la luz tanto la información de estos jóvenes como, bueno, no solamente jóvenes, personas en Colombia, está saliendo a la luz de lo que ocurrió realmente y además están saliendo los cuerpos y están dando declaraciones estos militares que cometieron estos actos criminales. Eso es. Y aquí tiene que ver, obviamente, Yo no soy NN, tiene que ver con la memoria, con el pasado, ¿no? Con todo eso. Sí, precisamente es una obra que quiere hacer memoria, pero precisamente la particularidad es que lo quiere hacer a través del humor, porque lo estamos haciendo a través del clown. Claro, es una vaina más bastante contradictoria porque pareciera como si el clown no tuviera el peso suficiente para poder hablar de estos temas. Y precisamente eso es lo que queremos. Siempre mi sensación ha sido como estos momentos cuando uno después de tanto llorar, de tanto dolor, uno respira y suspira como ya no puedo llorar más y ahora necesito como estar contento, estar feliz. Ese es un poco lo que queremos con Yo no soy el nene, como ya, necesito ese abrazo de amor, ese abrazo de cariño y ese abrazo, por supuesto, desde el humor. Vos sos payaso profesional, ¿no? Sí, claro, obviamente. Pues me atrevería a decir que, pues profesional técnicamente no, porque no existe una universidad que Ah, nos ¿no? acoja como payasos profesionales, pero pues soy actor y durante toda mi vida he investigado alrededor del clown. Mi papá era payaso de tradición. Durante mi infancia fui payaso, acompañaba a mi papá a los eventos, a las actividades, a los shows. Y ya cuando entro a la universidad, descubro que el payaso se puede estudiar. Entonces sigo investigando, sigo indagando y de ahí en adelante, después de que salgo de la universidad, decido no hacer teatro dramático, teatro melodramático, nada, sino solamente me dedico al payaso. Y sigo investigando y sigo escribiendo y sigo enseñando. Entonces, si eso me pone en el nivel de profesional, bueno, pues entonces creo que Claro, diría que sí. porque vos sos Juan Carlos Llera Jr., claro, por ahí viene por lo de tu papá también. Ahí viene Claro. por lo de mi papá, exactamente. Sí, mi papá era Carlos, realmente es mi abuelo. Mi abuelo es Carlos Marcial Yela, después viene mi papá que es Carlos Alfonso Yela y después Ajá. vengo yo que soy Juan Carlos Yela. Mira qué bárbaro. Porque estaba Eh, viendo, yo digo, habré leído mal, claro. Yo no soy una nena, estás hablando de la memoria, de todo lo que pasó, eh, y con el humor. Porque viste que se dice que detrás de, bueno, el payaso tiene una careta, ¿no? Detrás todos tenemos una careta en la vida para poder, aunque estemos tristes, como el payaso que dicen que en el fondo es una persona triste, que se pone una máscara para hacer reír. Tiene que ver con lo que nos pasa a todos, ¿no? El payaso es como la máscara que todo ser humano se pone en la vida para salir adelante, más allá del dolor y de los tristes recuerdos, ¿no? Sí, hay una cosa bonita que he encontrado justamente en los procesos de formación, en el proceso pedagógico, y es que el payaso tiene la capacidad de sacar a flote todas las dolencias, todas las frustraciones, todos los fracasos, pero también todas las virtudes, y cómo poner todos estos elementos en función del humor. ¿A qué voy? La sociedad todo el tiempo nos impone como que hay que hacer las cosas bien, como que tienes que portarte de esta manera, tienes que sentarte de esta Ujú. manera, no puedes rascarte la nariz delante, no puedes sacarte los mocos, sí, como ese tipo de comportamientos como puestecito. Y no puedes cometer errores. El payaso dentro del lenguaje te permite cometer precisamente, o sea, o hacer Total, el uso de esos torpe, elementos. claro. Sí, entonces, pero todos en función de la risa, todos de manera consciente. No es que salga porque sí, no es que tú vayas a la escena a cometer errores. No, realmente tú tienes una estructura y esa estructura la pones de elementos conscientes. ¿A qué voy? Por supuesto, al actor o al intérprete, a la actriz,
necesita que las cosas le salgan bien, pero al payaso desafortunadamente no le van a salir bien. Entonces, como el mismo actor, la actriz, el que compone, el dramaturgo, arma esa estructura de torpezas, de fracasos, de caos, para que el payaso sufra, digamos, pero que todo sea gracioso, todo esté en función de la risa. Y ese es el éxito, pues, del trabajo teatral o del trabajo del circo. Eso es básicamente a lo que yo voy. Y en la escuela, particularmente, siempre vienen no los artistas, sino ingenieros, abogados, psicólogos, que necesitan como sacar, exorcizar esos fracasos que tienen en su vida y ponerlos en escena. Eso me parece que es lo más lindo que tiene el payaso. Aquí en Yo no soy NN debe de haber una línea delgada en cuanto a tratar temas tan delicados y el humor, porque ahí debe haber sido muy difícil tratar de que no parezca que te estás riendo de algo doloroso. ¿Cómo lo manejaron a eso? Tanto Bueno, al autor, a los actores. hay una vaina con la humanidad. El payaso siempre agarra, o sea, su materia prima es lo humano, precisamente a lo que estábamos hablando. Es cómo yo me enfrento al mundo con mis dificultades que tenemos absolutamente todos. Entonces, a ti te toca igual pagar el recibo del agua, de la luz, pero entonces la plata no te alcanza, pero justamente se te rompió un tubo, pero en el momento que se te rompe un tubo, llega el señor del teléfono a cortarte el teléfono, pero además acabas tu relación con tu novia o con tu novio, pero adicional, sí, como esto siempre nos pasa, es como que a veces estamos como atravesados por decirlo de alguna forma, por la desgracia. A los dos personajes que los enfrentamos en el mundo, precisamente vienen de una realidad muy colombiana, y es primero la pobreza, que esto lo tienen muchos personajes en el mundo. Voy a poner una particular, y es Charles Chaplin. Charles Chaplin enfrenta mucha pobreza en Inglaterra o en Estados Unidos, donde sea. Y en este estado de dificultad, de pobreza, le atravesamos más problemas, ¿sí? No estamos muy lejos de lo que le ocurre por lo menos en Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica como que siempre estamos en esa lucha constante de salir adelante. Pues precisamente esta es una mamá que tiene un embarazo, que tiene su panza y que está en pro de salir adelante porque quiere sacar adelante a su hijo. Y así va luchando y así se le enfrentan dificultades. Entonces, dramatúrgicamente, por ejemplo, la pongo dentro de una casa que le hereda a la mamá, que es un gran éxito, o sea, es un gran triunfo, es un gran objetivo que a uno le hereden algo, pero esta casa también ha sido afectada por la violencia, entonces ha sido saqueada. Entonces ella llega a una casa en donde no tiene puertas, en donde no tiene piso, en donde no tiene ventanas y tampoco tiene techo. Entonces, ¿cómo llegas a un lugar en donde es como si vivieras en la calle? Pero ella, dentro de su optimismo, dice, pero tenemos casa, papito. Ya tenemos dónde meter la cabeza. Bueno, no tanto porque no hay techo, pero es una casa, o sea, sí. Entonces, esas contradicciones es las que la instalan en el contexto del humor. La Biblia del espectáculo.